¿Es esto realmente una señal del Señor de que un gran cambio es inminente? ¿Podría ser que la profecía del libro de Zacarías finalmente se esté cumpliendo? ¿Y si la tierra comenzara a agrietarse en el mismo lugar donde Jesús oró y ascendió al cielo? El Monte de los Olivos, una montaña de profecía, oración y destino. Cada piedra aquí guarda siglos de fe, dolor y esperanza. Y ahora, algo inquietante está sucediendo. Grietas aparecen en sus laderas como si la tierra misma respondiera a una profecía escrita hace mucho tiempo. ¿Es simplemente la naturaleza obrando o el eco de las palabras de Zacarías? El Monte de los Olivos se partirá en dos. ¿Estamos presenciando una advertencia o los primeros indicios del regreso del Rey de Reyes? Antes de continuar, suscríbanse al canal para no perderse lo que viene. Porque para comprender lo que sucede hoy, debemos volver a la Biblia y descubrir el verdadero significado del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos no es simplemente una colina al este de Jerusalén. Es la montaña de la profecía, de la oración y del destino. A lo largo de la Biblia, el Monte de los Olivos permanece como testigo silencioso de algunos de los momentos más decisivos del plan redentor de Dios. Aquí, el rey David huyó descalzo, llorando mientras escapaba de su hijo Absalomón. 2 Samuel 15:30. El Monte de los Olivos se convirtió en lugar de lágrimas y pruebas. Allí, el profeta Zacarías previó una visión. En aquel día, sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Zacarías 14:4. Una profecía del regreso del Señor grabada en las mismas piedras de esta montaña. En el Nuevo Testamento, el Monte de los Olivos resurge como escenario de los capítulos finales del ministerio terrenal de Jesús. Desde esta montaña pronunció su gran discurso sobre las señales del fin. Mateo 24. En el huerto de Getsemaní, a sus pies, se arrodilló con angustia, su sudor como gotas de sangre. Y desde esta misma montaña ascendió a la gloria, con la promesa de que volvería de la misma manera. Hechos 1:12. El Monte de los Olivos, por lo tanto, no es solo un punto de referencia, es el hilo conductor que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, las lágrimas de la humanidad con la esperanza del cielo, una pequeña montaña que, sin embargo, encierra las mayores promesas de Dios. Sin embargo, el Monte de los Olivos no solo es significativo para los cristianos. Sorprendentemente, tanto el judaísmo como el islam consideran esta montaña como el punto de encuentro del destino. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el cementerio más sagrado del mundo. Más de 150,000 tumbas cubren sus laderas, pues creen que cuando llegue el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos que resucitará, y muchos judíos están convencidos de que esta profecía se cumplirá en esta misma montaña. Cada tumba aquí no es solo un lugar de descanso, sino también una declaración de fe en el día final. Para los musulmanes, el Monte de los Olivos también tiene una inmensa importancia. La tradición islámica enseña que, en el día del juicio, la humanidad se reunirá aquí para afrontar su destino eterno, recompensa o castigo. El Monte de los Olivos se convierte así en un símbolo de la justicia suprema, el lugar donde cada alma será juzgada. Y para los cristianos, el Monte de los Olivos es inseparable de la vida y la misión de Jesús. Fue aquí donde pronunció su gran discurso sobre el fin de los tiempos en Mateo 24. Al pie de este monte, en el huerto de Getsemaní, oró con angustia, su sudor goteando como gotas de sangre, y desde este mismo monte ascendió al cielo con la promesa angélica de que volvería de la misma manera. Hechos 1:12. 3 religiones, 3 visiones del futuro. Sin embargo, todas convergen en una misma montaña. El Monte de los Olivos se erige como la encrucijada de la esperanza, el juicio y la promesa, una pequeña elevación de piedra que, sin embargo, soporta el peso de las mayores expectativas de la humanidad
Y justo enfrente del Monte de los Olivos se encuentra otro símbolo cargado de profecía: la puerta dorada, sellada durante siglos, que también se mueve. Durante siglos, esta puerta ha permanecido sellada, sus piedras cerradas en silencio. El profeta Ezequiel declaró: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Ezequiel 44:12. Hasta el día de hoy, la puerta oriental permanece cerrada, mirando directamente hacia el Monte de los Olivos, como si esperara el momento del regreso del Rey de la Gloria. Pero ahora, algunos informes apuntan a algo extraordinario. Las piedras mismas de la puerta oriental parecen moverse. Así como aparecen grietas en el Monte de los Olivos, la puerta misma parece perturbarse, como si la historia y la profecía avanzaran a la par. ¿Podría ser que la montaña y la puerta se estén preparando juntas para el mismo momento predestinado? Ahora bien, surge una pregunta. ¿Qué significan realmente estas grietas y movimientos? Antes de continuar, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para estar al tanto de las fascinantes novedades que se avecinan. Para comprender esto, debemos examinar no solo la profecía, sino también la ciencia que subyace a la Tierra. En los últimos años, los geólogos han confirmado que una importante falla geológica se extiende directamente bajo el Monte de los Olivos. Esta falla pertenece al sistema del Gran Valle del Rift, que se extiende desde el Líbano hasta el Mar Rojo. Los científicos advierten que Jerusalén está a punto de sufrir un fuerte terremoto. Algunos incluso creen que el Monte de los Olivos podría convertirse en el epicentro de un futuro sismo. De hecho, ya han comenzado a aparecer fracturas en sus laderas. Ingenieros israelíes han manifestado su preocupación por el movimiento del terreno, advirtiendo que la montaña es inestable en ciertas regiones. Algunos informes sugieren incluso que se están desarrollando fisuras cerca de la puerta oriental, como si tanto la tierra como las piedras estuvieran sometidas a tensión. Desde un punto de vista científico, se trata de geología en acción, placas tectónicas que se presionan, tensión que aumenta y la tierra que se prepara para liberar su fuerza. Pero desde una perspectiva profética, es algo mucho más trascendental. Zacarías 14:4 profetizó que el Monte de los Olivos se partiría en dos cuando el Señor regresara. ¿Podría ser que lo que los científicos llaman presión sísmica sea en realidad la Tierra alineándose con el propósito eterno de Dios? Y la Biblia no termina ahí. Apocalipsis 16:18 describe un momento futuro. Hubo un gran terremoto como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Un terremoto tan poderoso y tan grande. El temblor de la tierra no es accidental, es parte del desarrollo de los tiempos finales. Las fracturas en el Monte de los Olivos podrían ser un anticipo de ese terremoto final cuando el cielo y la tierra se estremecerán. Hebreos 12:26-27 nos recuerda: una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. La ciencia nos dice que el suelo es inestable. Las Escrituras nos dicen que el mundo mismo será sacudido hasta que solo el reino de Dios permanezca firme. Aquí es donde la ciencia y la profecía se encuentran. La ciencia dice que se avecina un terremoto. La profecía dice que el rey vendrá. Y tal vez ambas cosas sean ciertas. Las grietas en el Monte de los Olivos no son simples fisuras en la piedra. Son recordatorios de que el suelo bajo nuestros pies no es tan seguro como suponemos. Son advertencias de que la historia se acerca a un punto culminante y susurros de que las promesas de Dios están cada vez más cerca de cumplirse. Los movimientos o fracturas que ocurren hoy no son nuevos, pues cambios similares sucedieron en el pasado. La Biblia misma registra uno de los primeros grandes terremotos en la historia de Israel. Amós 1 menciona el terremoto durante el reinado del rey Usías de Judá. Este terremoto fue tan destructivo que incluso siglos después, el profeta Zacarías lo mencionó.
Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Zacarías 14, 5. Fue un acontecimiento tan impactante que se convirtió en un punto de referencia perdurable para generaciones. Los arqueólogos han descubierto evidencias de una devastación sísmica generalizada en todo el territorio de Israel que se remonta al siglo VIII a.C. Muros derrumbados, cimientos desplazados y capas de escombros que dan testimonio del temblor de la tierra. Jerusalén nunca se ha librado de estos terremotos. Y la historia nos cuenta más. La región sufrió terremotos en el año 31 a.C., en el año 363 después de Cristo y de nuevo en el año 749 después de Cristo. Cada terremoto ha dejado su huella en la tierra y en sus habitantes. El Monte de los Olivos los ha resistido todos, testigo silencioso de las convulsiones de la tierra. Si la tierra ha temblado antes, puede y volverá a temblar. Y si los terremotos del pasado sirvieron de advertencia, entonces quizás las grietas que observamos hoy no sean casuales, sino parte de una cuenta regresiva divina. Por lo tanto, no debemos centrarnos solo en el lado oscuro, sino también reconocer el lado esperanzador que lo acompaña. Después de que Jesús ascendió del Monte de los Olivos, Hechos 1:12 nos dice que los discípulos regresaron a Jerusalén, al aposento alto, donde se dedicaron a la oración. Desde ese momento, la iglesia nació no en palacios ni templos, sino a la sombra del Monte de los Olivos. Esta montaña se convirtió en la cuna de la iglesia primitiva, el lugar donde se refinó la fe, donde se encendió la esperanza y donde se anticipó la promesa del Espíritu Santo. El Monte de los Olivos marcó entonces el comienzo de la historia de la iglesia. Y ahora, mientras se forman grietas en sus laderas, podría también señalar el inicio del capítulo final de la iglesia, el regreso de su Señor. Así como la montaña fue escenario del nacimiento de la iglesia, tal vez su temblor actual sea un preludio de su culminación. Los primeros discípulos alzaron la vista desde esta montaña y vieron a Jesús ascender al cielo. Hoy, contemplamos la misma montaña, fracturada y temblorosa, y recordamos las palabras del ángel. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto irse. Hechos 1:11. El Monte de los Olivos fue la cuna de la iglesia. ¿Podrían sus grietas ser ahora los dolores de parto de un nuevo comienzo? El amanecer del regreso del Rey. Incluso en el silencio, el Monte de los Olivos ha permanecido como un lugar de esperanza, pues sus laderas están llenas de tumbas que esperan la resurrección. Durante generaciones, familias judías han elegido esta montaña como su lugar de descanso final, porque creen que, cuando llegue el Mesías, la resurrección de los muertos comenzará aquí mismo. Esta creencia tiene fundamento bíblico. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, haré que entre aliento en vosotros, y viviréis. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el Valle de la Esperanza. Cada piedra, cada tumba es una proclamación. Esperamos que la vida regrese. Imagínense la escena. Una montaña cubierta de tumbas, orientada directamente hacia la puerta oriental. Cuando el Rey de la Gloria entre en Jerusalén, quienes allí yacen creen que resucitarán para recibirlo. El cementerio mismo se convierte en una profecía grabada en el paisaje. Pero aquí reside el misterio. La misma montaña que alberga las tumbas del pasado ahora se está agrietando en el presente. Podría ser que las fracturas que vemos hoy sean, ¿no es meramente geológico, sino también profético? ¿Podría el temblor del Monte de los Olivos ser la forma en que la tierra se prepara para la mayor resurrección que el mundo haya conocido? Apocalipsis 2012 declara: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono,
y se abrieron los libros. El Monte de los Olivos, con su mar de tumbas, parece prefigurar ese mismo momento, un lugar de silencio que aguarda la trompeta de Dios. Durante siglos, este cementerio ha sido símbolo de expectación. Y ahora, mientras aparecen grietas en la montaña, la expectación se intensifica. Las piedras se mueven, la tierra despierta, y la profecía se acerca a su cumplimiento. El Monte de los Olivos no es simplemente un cementerio. Es una montaña de esperanza, una montaña de espera, una montaña que susurra sobre la resurrección. Y quizás, mientras la tierra tiembla bajo sus pies, nos recuerda que el día del despertar está más cerca de lo que pensamos. Pero esta esperanza no la comparte solo el pueblo judío. Para musulmanes y cristianos, el Monte de los Olivos es considerado el escenario del juicio final y el regreso del Rey. Para el pueblo judío, el Monte de los Olivos es el lugar de la resurrección. Para los musulmanes es el lugar del juicio. Y para los cristianos es el lugar del regreso de Cristo. 3 religiones, 3 tradiciones convergen en una misma montaña. Esta convergencia no es casual. Es como si las grandes religiones del mundo fueran atraídas por una mano invisible hacia el mismo escenario, esperando que se levante el mismo telón. El Monte de los Olivos se convierte en algo más que una cresta de piedra. Se convierte en el punto central de las más profundas esperanzas de la humanidad. Para los judíos, las tumbas en sus laderas son una declaración de esperanza. Resucitaremos cuando venga el Mesías. Para los musulmanes, la montaña es el lugar de reunión de las almas en el día del juicio final. Para los cristianos, es el mismo lugar donde los ángeles prometieron: este mismo Jesús volverá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 11. Y hoy, mientras aparecen grietas en sus laderas e incluso la puerta oriental muestra signos de inestabilidad, la expectación no hace más que crecer. La esperanza judía, la expectativa musulmana y la promesa cristiana parecen apuntar hacia el mismo destino. Apocalipsis 1. 7 declara: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por causa de él. El Monte de los Olivos, situado entre el cielo y la tierra, parece destinado a ser el escenario de ese momento universal. El Monte de los Olivos no es solo una montaña en Jerusalén, es una montaña para las naciones, una montaña donde convergen la profecía, la fe y la historia. Y tal vez, mientras la tierra tiembla bajo sus pies, nos recuerda que la historia de la humanidad se precipita hacia su clímax más allá de la profecía y la tradición. Surge también una pregunta: si el mundo tiembla, ¿qué fundamento es inquebrantable? Las grietas en el Monte de los Olivos nos recuerdan que incluso las piedras más fuertes pueden fracturarse. La puerta oriental, sellada durante siglos, ahora muestra signos de movimiento. La tierra misma gime y tiembla. La ciencia lo llama presión tectónica. La profecía lo llama los dolores de parto de una nueva era. Pero para nosotros plantea una pregunta más profunda: ¿en qué podemos confiar realmente cuando todo a nuestro alrededor es inestable? El autor de Hebreos nos da la respuesta. Una vez más, sacudiré no solo la tierra, sino también los cielos, para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Hebreos 12, 26 a 27. El sacudimiento del mundo no tiene como propósito destruirnos, sino despojarnos de lo transitorio para que solo lo eterno perdure. Los reinos surgen y caen, los imperios se derrumban, incluso las montañas se parten y las puertas se derrumban. Pero hay un reino inquebrantable, el reino de Dios. Daniel 2, 44 declara: El Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, que permanecerá para siempre.
El Monte de los Olivos ha presenciado dolor, traición, profecía y gloria. Ha sido la cuna de la Iglesia y el lugar de descanso de generaciones. Y ahora, mientras se agrieta y se mueve, nos susurra un mensaje a todos. No pongan su confianza en la piedra, ni en las puertas, ni en el suelo que pisan. Pongan su confianza en aquel que viene a hacer nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21. 1-4 nos da la visión final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte ya no existirá. El temblor del Monte de los Olivos no es el final, es el comienzo de esa promesa. Así que, cuando la tierra tiemble, cuando las noticias inquieten, cuando el futuro parezca incierto, recuerden esto. Las grietas en la montaña no son solo advertencias de juicio, también son recordatorios de esperanza. Nos dicen que la historia no está fuera de control, se dirige hacia su destino. El Monte de los Olivos tiembla, la puerta oriental se mueve, el mundo tiembla, pero el reino de Dios permanece inquebrantable, y el Rey viene pronto. Cuando llegue el temblor, ¿estarás de pie sobre el fundamento inquebrantable? Desde las tumbas que esperan en silencio hasta las profecías grabadas en piedra, pasando por las grietas que ahora parten la montaña, todo apunta a una sola verdad. La historia avanza hacia una hora señalada. Hebreos 12, 28 declara: Ya que recibimos un reino inconmovible, seamos agradecidos y adoremos a Dios con reverencia y temor reverencial, de una manera que le sea aceptable. El Monte de los Olivos ha cargado con el peso de la profecía durante miles de años, y ahora, mientras sus piedras se agrietan y su tierra tiembla, nos llama. No esperen, no duerman, estén preparados, porque el temblor de la tierra no es el fin, es el principio del regreso del Rey. Gracias por vernos. No olvides que las puertas de la profecía siguen abiertas y esperando a que las explores. Así que únete a nosotros, dale a me gusta, suscríbete y mantente atento.